Hermanos y hermanas, mis queridos, tenéis el valor de beber agua que pueda salvar vuestra alma o condenarla para siempre. Piensa bien en lo que te pido. No es una frase agradable para empezar un vídeo, es una advertencia espiritual muy seria. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida nos acercamos a cosas sagradas, hacemos la señal de la cruz con agua bendita, participamos en la misa, recordamos nuestro bautismo y todo esto se convierte en una rutina, una costumbre, casi un gesto, automático sin que el corazón esté realmente en Dios? Y sin embargo, la palabra nos muestra algo tremendo. Hay un agua que no solo es un hermoso símbolo, sino que toca directamente el destino eterno de nuestra alma. En Juan 4, Jesús mira a la samaritana en el pozo y dice: «Si supierais el don de Dios y quien os dice, dame un trago, le pediríais a él, y él os daría agua viva. Quien beba de esta agua volverá a tener sed, pero quien beba del agua que yo le doy, nunca volverá a tener sed. Y el agua que le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota hacia la vida eterna». Esta es el agua de la que hablamos, el agua que Él da, el agua que sacia una sed que ninguna copa en este mundo puede saciar, el agua viva que brota hacia la vida eterna. Pero al mismo tiempo, hermanos y hermanas, hay un enemigo que odia todo lo sagrado, que odia los sacramentos, que odia las señales de Dios. Este enemigo intenta todo el tiempo transformar lo sagrado en una costumbre vacía, en una superstición, en un gesto automático. No teme al agua bendita, al agua del bautismo, ni a nada de esto en sí mismo. Lo que teme es un corazón que se acerque a estas aguas con fe viva, con arrepentimiento, con deseo de conversión. Y por eso hoy vengo a deciros, con toda la seriedad que me dan mis años de ministerio, hay un agua que, si se recibe sin fe, no produce vida, sino que aumenta la responsabilidad ante Dios. No porque Dios quiera pillarte culpable, sino porque la gracia nunca es una broma. Por eso, al comienzo de nuestra reflexión, quiero pediros una actitud de fe. Escribid en los comentarios, con simplicidad, una frase de expresión. Hoy, para este vídeo, os invito a escribir: «Confío en el Señor». Eso es tu manera de decirle a Dios: «Señor, no quiero tratar lo sagrado con indiferencia. Confío en ti, quiero escuchar lo que vas a decirme hoy». Hoy quiero hablaros de algo que quizá nadie ha dicho tan claramente. Nunca bebáis esta agua sin fe. Cuando digo esta agua, no me refiero solo al agua que pones en un pequeño vaso junto a la cama, ni solo al agua bendita en la entrada de la iglesia. Me refiero al agua vinculada al bautismo, a la Eucaristía, a la vida sacramental, a la presencia de Dios que se derrama de forma concreta sobre nosotros. Muchos piensan así: «Padre, si echo un poco de agua santa en la puerta de la casa, todo queda resuelto. Si me bautizaron allí, ya está garantizado. Si tomo la comunión de vez en cuando, todo está bien». O como si los signos de Dios fueran una especie de objeto mágico que actúa automáticamente, sin requerir fe, sin requerir un cambio de vida, sin pedir un corazón abierto. Quizá tú mismo hayas aprendido, sin darte cuenta, a tratar las cosas sagradas de esta manera, como alguien que usa una medicina sin leer la indicación, como alguien que toma algo fuerte sin saber que, si se usa de alguna manera, puede incluso hacer daño. Lo que haremos juntos, a lo largo de este mensaje, es dejar que la propia palabra de Dios ilumine este tema con una fuerza que quizá nunca hayas experimentado. Veamos, por la Biblia, que el agua sagrada es un canal de gracia para quienes creen, pero puede transformarse en un juicio para quienes la tratan con desprecio, indiferencia, frialdad. Veamos tres grandes realidades en las que el agua está en el centro. Primero, el agua del bautismo, donde morimos y resucitamos con Cristo. Luego, el agua vinculada a la Eucaristía, que fluye del lado abierto de Jesús, sangre y agua derramada para nosotros.
Y finalmente, el agua bendita como arma espiritual, como memoria viva de nuestro bautismo y protección contra el mal, cuando se usa con fe. En cada una de estas etapas, la palabra nos mostrará que nada de esto es un adorno, nada es un accesorio, nada es un rito vacío. Son encuentros reales con gracia. Queridos amigos, a lo largo de este video quiero que sientas que no estáis solos. Dios conoce tu dolor, la culpa que llevas, el miedo a no hacer todo bien, la sensación de distancia, aunque estés dentro de la iglesia. Ve esa carga en su conciencia por pecados antiguos, a veces no bien confesados. Ve la confusión de quienes no saben vivir la fe, de quienes repiten oraciones, pero sienten un poco de frío. Y aquí es precisamente donde entra esta palabra como remedio. Si permanecéis conmigo hasta el final, recorreremos las Escrituras, paso a paso, y al final haremos un momento especial de rendición, para que esta agua viva pueda fluir de nuevo con fuerza en vuestra vida. Por eso, a partir de ahora, os pido, escribed vuestro amén en los comentarios, como declaración de fe a Dios. Es un gesto sencillo, pero es una forma de decir, estoy aquí, Señor. Habla, porque tu sirviente escucha. Hoy, hermanos y hermanas, quiero traer a vuestras verdades que si se aceptan con fe, pueden transformar vuestra vida espiritual. Estas no son mis ideas. Son luces que surgen de la palabra de Dios y de la experiencia de la Iglesia a lo largo de los siglos. Luces que tantas veces han consolado a la gente en el silencio del confesionario, en el dolor, en el sentido de abandono. Vamos a hablar de un agua que salva, un agua que juzga, un agua que exige una respuesta de nuestra parte. Entendamos por qué no basta con jugar con cosas sagradas por costumbre, pero sí es necesario hacerlo con fe viva. Y mientras caminamos, te darás cuenta de que este mensaje tiene todo que ver con tu historia, con las dificultades de tu hogar, con el deseo que traes de protección, perdón y un nuevo comienzo. A medida que avancemos, verás que no es solo una enseñanza para saber más, sino una luz para discernir lo que ocurre en tu alma y en tu familia. Quizá lo que has vivido durante años, sin entender, encuentre aquí una explicación. Quizá el peso que sientes tras ciertas actitudes hacia las cosas de Dios no sea solo una culpa vaga, sino una señal del Espíritu Santo, pidiendo una conversión más profunda. Y quiero prometer algo. Al final de este mensaje, daremos juntos una oración especial, confiando a Dios nuestra relación con los sacramentos y sacramentales, pidiéndole que purifique la forma en que hemos abordado esta agua bendita para que nunca sea motivo de condena, sino siempre un camino hacia la salvación. Así que, antes de continuar, te pido amablemente, si esta palabra ya ha empezado a tocar algo dentro de ti, deja tu me gusta, suscríbete a este canal y activa la campana. No es solo un problema técnico. Cuando haces esto, ayudas a que este mensaje llegue a otros que, como tú, necesitan escuchar esta advertencia de Dios. Te conviertes en un instrumento del Señor para que más hermanos y hermanas despierten y aprendan a no jugar con lo sagrado. Y quédate conmigo hasta el final, porque las enseñanzas que escucharás pueden ser para tu alma la respuesta que has esperado tanto tiempo. Ahora, hermanos y hermanas, vayamos un paso más allá. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Alguna vez has notado que en casi toda la Biblia, cuando Dios quiere salvar o juzgar, usa agua? Piensa en el diluvio, allá en Génesis. Cuando la maldad del mundo llega a un punto insoportable, el Señor envía las aguas. Para algunos, esas aguas significaban la muerte. Para Noa y su familia, significaban salvación. La misma agua que ahogó el pecado también levantó el arca. Más tarde, en el Éxodo, el pueblo se encuentra ante el Mar Rojo. Detrás, el faraón y su ejército. Adelante, un mar que parece imposible de cruzar.
Dios ordena que se abran las aguas, la gente pasa por tierra firme, el mar se convierte en un camino para Israel y una tumba para el enemigo. La misma agua que salva a la gente es el agua que ahoga al opresor. Luego, en el desierto, cuando la gente tiene sed y murmura, Dios hace que el agua fluya de la roca en Números 20. El agua allí es vida, es un signo de la fidelidad de Dios, pero también es motivo de prueba, porque Moisés, en un momento de desobediencia, golpea la roca de forma inapropiada, y eso tiene consecuencias para él. Aviso, el agua nunca es neutral en la Biblia. Siempre es una señal de alianza, de decisión, de aprobación. Quien entra en el arca ya no puede vivir como antes. Quien cruza el mar con Moisés no regresa a Egipto como si nada hubiera pasado. Marcas de agua como antes y después. Puede ser un camino de salvación para quienes se abren a la voluntad de Dios, o un instrumento de juicio para quienes endurecen su corazón. Cuando pensamos en el agua sagrada hoy, el agua del bautismo, el agua bendita, el agua que nos recuerda a la Eucaristía, debemos mirarla con la misma seriedad. Acercarse al agua sagrada no es un gesto cualquiera, es atravesar una puerta espiritual. Quiero que imagines, junto conmigo, el agua como una gran puerta. A un lado de esa puerta está la vida antigua, el pecado, la esclavitud, la confusión espiritual, la sensación de estar lejos de Dios. Por otro lado, hay nueva vida, la gracia, la libertad de los niños, la amistad con el Señor. Cuando el pueblo de Israel cruza el mar, pasa por esta puerta. Quien se ponga del lado del faraón, muere. Quien entra en el camino abierto por Dios, vive. Hoy cada vez que tocas el agua bendita, cada vez que recuerdas el agua de tu bautismo, cada vez que participas en la Eucaristía que fluye desde el lado abierto de Cristo, estás frente a una puerta. Entrar con fe es pasar al lado de la vida. Entrar sin fe, por costumbre, sin deseo de conversión, es quedarse quieto, como quien toca la puerta pero no cruza. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, nos acostumbramos a apoyarnos en esta puerta cada día. Hacemos la señal de la cruz con prisa. Mojamos las manos en agua bendita sin recordarlo. Pasamos distraídos por las cosas de Dios. Y el enemigo, disimuladamente, convence a nuestros corazones de que todo está bien, que siempre ha sido así, que Dios no exige tanto. Pero si Dios se tomó el agua tan en serio en el Antiguo Testamento, usándola para salvar y juzgar, ¿qué crees que ocurre cuando hoy tocamos el agua del bautismo sin fe? No se trata de poner un miedo vacío en tu corazón, sino de encender el santo temor de Dios, que es el comienzo de la sabiduría. Permítanme preguntarles ahora, con toda la ternura de un pastor que ama a su rebaño, ¿son conscientes de lo que realmente ocurrió cuando el agua del bautismo tocó su cabeza? Quizá te bautizaron cuando eras joven, en brazos de tu madre o padrino, y ni siquiera recuerdas ese día. Pero espiritualmente, en ese momento, ocurrió algo enorme. La palabra nos dice en Romanos 6:34 que fuimos bautizados en la muerte de Cristo para resucitar con Él a la nueva vida. Y en Juan 3:5, Jesús dice, si nadie no nace del agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. El bautismo no es una bendición cualquiera, es un nuevo nacimiento. Cuando el sacerdote te echó agua en la cabeza y dijo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estabas espiritualmente sumergido en Cristo. Moriste con Él a la vida anterior y resucitaste a una nueva vida, aunque en ese momento no estabas plenamente consciente. El agua bautismal no es un símbolo vacío, es una participación real en la Pascua de Jesús. Es como si Dios hubiera afirmado, con esta agua, un nuevo comienzo para ti. Pero aquí viene algo muy serio. Si, a lo largo de la vida, vivimos como si este bautismo no hubiera existido, si vivimos como si fuéramos dueños de nosotros mismos, ignorando la gracia, los frutos de esta agua quedan bloqueados. No porque el bautismo pierda fuerza,
sino porque cerramos las puertas del corazón. Piensa en el bautismo como un contrato espiritual. Ese día se hicieron renuncias en su nombre, renuncia a Satanás, sus obras, sus seducciones. Se proclamaron promesas de fe. Quizá tus padres y padrinos hayan respondido por ti, pero ante Dios, esta firma permanece. Dios se tomó ese momento en serio, no olvida. Si hoy vives como si nunca hubieras sido bautizado, es como alguien que tiene firmado un enorme contrato de herencia, pero nunca va al banco a recoger lo que es suyo. La cláusula sigue siendo válida, pero la persona vive como si fuera pobre. No es Dios quien retiene la gracia, somos nosotros quienes elegimos vivir lejos de ella. Por eso, queridos míos, en este momento quiero hacer una petición muy simple, pero profundamente espiritual. Si esta palabra os está ayudando a recordar la grandeza de vuestro bautismo y a daros cuenta de que debéis tomaros más en serio lo que Dios ha hecho en vuestra vida, suscríbete a este canal y deja vuestros like en este vídeo. Véalo como un pequeño gesto de compromiso con tu fe, una forma de decir: Señor, quiero aprender más, quiero cuidar mejor la gracia que he recibido. Y también escribe en los comentarios, con humildad y confianza: Dios me protege. Esta frase es un grito, es la oración de quienes saben que el bautismo no es un sello muerto, sino una fuente de protección espiritual que debe ser activada por la fe. Pero quizá te preguntes: Padre, ¿qué pasa con aquellos que han sido bautizados, beben de esta agua espiritual y viven como si nunca hubieran conocido a Cristo? ¿Qué le pasa a un alma así? Aquí entramos en una parte dolorosa pero necesaria. Te hago otra pregunta. ¿Es posible sumergirse sacramentalmente en Cristo y al mismo tiempo caminar hacia la condena? La carta a los Hebreos nos da una advertencia muy fuerte. En Hebreos 6:46 leemos sobre aquellos que una vez fueron iluminados, probaron el don celestial, se convirtieron en participantes del Espíritu Santo, saborearon la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y sin embargo, cayeron. Y el texto habla de la gravedad de caer en este estado, porque es como si, de cierta manera, Cristo mismo fuera rechazado de nuevo. En Hebreos 10:29, el lenguaje es aún más duro. Habla de quienes pisotean al Hijo de Dios, profanan la sangre del pacto y escandalizan al Espíritu de la gracia. Verás, hermanos y hermanas, la mayor tragedia no es que no recibí el agua de la gracia. La mayor tragedia es haberla recibido y vivir como si no fuera nada. Es haber sido bautizado, haber sido invitado a la mesa de la Eucaristía, haber tenido acceso a agua bendita, a la oración, a la protección espiritual, y tratar todo esto como un detalle, como un adorno. Es participar en los ritos por costumbre, sin fe viva, sin deseo de conversión. ¿Cuántas veces vamos a misa porque es costumbre? Mojamos las manos en agua bendita porque siempre lo hemos hecho. Repetimos las oraciones como si fueran fórmulas, mientras el corazón está completamente en otro lugar. Este es el peligro de beber sin fe, moverse hacia afuera, pero mantener lo interior cerrado. Piensa en una persona que recibe un testamento muy rico. Fue nombrada heredera de una gran fortuna. Tiene un documento firmado, notarial, pero por ignorancia o negligencia nunca va al banco. Nunca intenta averiguar a qué tiene derecho. Sigue viviendo como un mendigo, necesitado, mendigando, durmiendo en la calle. De hecho, es una heredera, pero en la práctica vive como si no lo fuera. Esto es lo que les ocurre a muchos cristianos. Dios les ha dado en el bautismo y los sacramentos una inmensa herencia de gracia. Sin embargo, por indiferencia, falta de educación, dureza de corazón, viven como si nada de esto existiera. Y aquí quiero hablar directamente con vosotros, que quizá estáis viviendo esta realidad. A veces asistes a misa, pero hace años que no vas a confesarte.
Te bendices con agua bendita, pero mantienes en secreto pecados graves, hábitos que sabes que ofenden a Dios. Dices que crees, pero tratas lo sagrado como si fuera un seguro automático que funciona por sí solo. Hermano, hermana mía, esta palabra no es para aplastarte, sino para despertarte. Dios no quiere tu condena, pero Él os dice, con amor firme, no juegues con lo que es santo, no vivas de las apariencias, no trates el agua de la gracia como si fuera agua del grifo. Y antes de terminar esta parte, quiero dejar una invitación muy clara en tu corazón. Dios quiere revelarte algo especial en este vídeo. Permanece hasta el final. Esta palabra es para ti. No por el otro, no por el que debe escuchar, sino por su alma. A lo largo de este mensaje también nos acercaremos al agua de la Eucaristía, la sangre y el agua que brotaron del lado de Cristo, y entenderéis que cada vez que os acercaréis a la copa de la salvación, hay un misterio de vida y juicio. Si esto es cierto en el agua del bautismo, imagina lo que ocurre cuando nos acercamos al agua de la Eucaristía, la sangre y el agua que brotaron del lado del Señor, sin fe, sin arrepentimiento, sin discernir la grandeza de ese momento. Así que quédate conmigo. Deja que el Espíritu Santo te guíe en este viaje, y con cada parte de esta palabra sigue repitiendo en tu corazón, Señor, no quiero beber esta agua sin fe. Dame un corazón nuevo. Hermanos y hermanas, mis queridos, quiero que vengáis conmigo al Calvario, no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos de la fe. La pregunta que te hago es esta. ¿Por qué la Biblia insiste en decir que cuando el soldado atravesó el costado de Jesús, salieron sangre y agua? No es un detalle decorativo, no es un efecto dramático del Evangelio. En Juan 19:34-35 se dice que uno de los soldados abrió el costado de Jesús con una lanza y de inmediato salieron sangre y agua, y el propio evangelista insiste en decir que quien vio esto da testimonio, y su testimonio es verdadero. Más tarde, en 1 Juan 5, 6, 8, la palabra nos habla de Jesús, que vino por agua y sangre, y a quien el Espíritu, el agua y la sangre dan testimonio. La Iglesia siempre ha leído una fuente en este misterio. Allí, desde el lado abierto de Cristo, fluyen los sacramentos, el agua que nos recuerda al bautismo, la sangre que nos lleva a la Eucaristía, el Espíritu que da vida a todo. Cuando medito en este versículo, veo con mi corazón el lado de Jesús como una fuente inagotable. El agua que sale de allí es un signo de una purificación profunda que no se limita a la piel, va a la raíz del alma. Es el agua que lava el pecado, que regenera, que nos convierte en nuevas criaturas en Cristo. Desde ese lado abierto nace para nosotros el bautismo, donde nos sumergimos en la muerte y resurrección del Señor, y la Eucaristía, donde somos nutridos por su cuerpo y su sangre. Nada de lo que la Iglesia hace con el agua es superficial. Rociar con agua bendita, bendecir las casas, recordar el bautismo al entrar en la iglesia, todo esto apunta finalmente a esa fuente del Calvario. Quiero que imagines la escena con sencillez. Piensa en un grifo abierto que brota agua cristalina. Los que se acercan con sed beben, se lavan, se refrescan. Quienes pasan a toda prisa miran, quizás se mojan la punta del dedo y siguen con su vida. En el lado abierto de Cristo hay una especie de grifo espiritual, permanentemente abierto para nosotros en la Iglesia. Cada sacramento y sacramental que involucra agua es un canal desde esa fuente. Cuando participas en la Eucaristía, cuando recuerdas tu bautismo, cuando usas agua bendita con fe, te acercas directamente a esa fuente del Calvario. No estás entrando en un baño cualquiera, te estás acercando a un Dios que ha sido herido por amor a ti. Por eso os digo con toda la fuerza de mi alma, nunca os acerquéis a esta agua como si entrarais en un baño. Estáis entrando en el Calvario viviente de Jesús.
Cuando pones un pie en la iglesia y sumerges la mano en el agua bendita para hacer la señal de la cruz, espiritualmente estás tocando la herida abierta del lado de Cristo. Cuando veas el agua del bautismo vertida sobre la cabeza de un niño, recuerda que es de esa misma fuente de donde fluye la gracia que lo convierte en hijo de Dios. Cuando el sacerdote mezcla un poco de agua en el vino antes de la consagración, es este misterio de sangre y agua, humanidad y divinidad, el que se recuerda ante sus ojos. Ahora, quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿Desde qué ciudad me escuchas? Déjalo en los comentarios. Tu presencia me hace feliz y me permite imaginar los rostros, las casas, las realidades de donde viene esta agua viva. Cuando veo el nombre de tu ciudad, te llevo conmigo al altar, en mi corazón sacerdotal. Así que estamos transformando este canal en una verdadera red de oración, extendida por tantas regiones, pero unida en la misma fe. Pero, hermanos y hermanas, la palabra de Dios es aún más dura cuando habla de quienes participan de la copa sin discernir el cuerpo. Si el agua y la sangre fluyen desde el lado abierto de Cristo para la salvación, también es cierto que hay una forma de abordar este misterio que no trae bendición, sino juicio. Y antes de que el miedo te paralice, quiero que respires conmigo y escuches lo que este sacerdote te dice con el cariño de un padre espiritual. Antes de que desesperes, déjame compartir algo que he aprendido en décadas de confesionario. A lo largo de los años he visto a muchas personas acercarse al tabernáculo, a los sacramentos, completamente abrumadas por la culpa. Personas que decían: Padre, traté la gracia de Dios como si no fuera nada. Abusé de la misericordia. Me acercaba a la comunión sin ir a confesarme adecuadamente, jugaba con cosas sagradas. Creo que no hay otra opción para mí. Y ante estas almas, siempre recuerdo dos pasajes que son como bálsamo. En 1 Timoteo 2, 3, 4, San Pablo dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Y en 2 Pedro 3:9 leemos que el Señor no tarda en cumplir su promesa, sino que tiene paciencia contigo, no queriendo que nadie pereza, sino que todos lleguen a la conversión. Dios no está acechando, esperando que un fracaso tuyo te condene. El objetivo de Dios no es atrapar a nadie culpable, no es mostrar un vídeo de errores de tu vida el último día y decir: ahora te entiendo. El corazón de Dios es el de un padre que ve a su hijo jugando al borde de un precipicio y grita no porque quiera asustar, sino porque quiere salvar. Cuando nos advierte sobre el peligro de beber sin fe, de tocar lo sagrado con indiferencia, es para despertar la fe antes de que sea demasiado tarde. Es para sacarte del camino de la autodestrucción. Quizá, al escuchar esta predicación, te des cuenta de que durante mucho tiempo has tratado las cosas sagradas como de costumbre. Entró en la iglesia, bendecido por costumbre, recibió la comunión sin examinar su conciencia, guardó pecados graves sin buscar una buena confesión, usó agua bendita como alguien que usa perfume o desinfectante, y ahora el enemigo puede querer usar esa misma palabra para decir: ¿ves? Para ti no hay otra manera, hiciste todo mal. No te creas esa voz. La voz de Dios es diferente. Ella dice: hoy sigue siendo un momento de conversión. Todavía hay agua en la fuente. Aún hay misericordia para ti. ¿Cuántas veces en el confesionario he visto a gente entrar como si entrara en una sala de juicios, pensando que sería solo una acusación, y salir como si acabara de ducharse dentro? Gente que decía: Padre, llevo años cargando con esto, pensando que Dios ya se había rendido conmigo. Y cuando terminó de confesarse con absolución, experimentó una ligereza que no había sentido en décadas. El agua de la gracia lo lavó todo cuando, en fe, abrieron sus corazones.
No porque el sacerdote sea especial, sino porque la sangre y el agua que salieron del lado de Cristo siguen derramándose sacramentalmente sobre quienes se acercan con sinceridad. Pero la misma Biblia que habla de esta misericordia infinita también nos advierte que existe una forma de beber que no salva, sino que condena. Y aquí llegamos a un punto delicado pero fundamental. ¿Has oído alguna vez que es posible participar de la mesa del Señor y, en lugar de bendecir, atraer el juicio? En 1 Corintios 11, 27, 29, San Pablo escribe que quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinarse a sí mismo, y así comer del pan y beber de la copa. Porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Cuando hablamos de nunca beber esta agua sin fe, estamos incluyendo de forma muy directa la forma en que abordamos la Eucaristía. No se trata de asustar a la gente para que se aleje de la comunión, sino de recordar que la comunión no es un gesto social, ni una costumbre vacía, ni una señal para recibir algo que todos reciben. Acercarse a la Eucaristía sin conversión, sin arrepentimiento, sin discernir que el cuerpo y la sangre de Cristo están realmente ahí, es colocarse en una situación espiritualmente muy peligrosa. No porque Dios deje de ser misericordioso, sino porque cerramos nuestro corazón a la gracia y hacemos rutina de lo sagrado. Piensa en la Eucaristía como una medicina muy fuerte. Dicho remedio, cuando se toma correctamente según la guía, sana, fortalece y restaura. Pero si se usa de cualquier manera, en la dosis incorrecta y sin respetar las indicaciones, puede agravar la condición de la persona. La comunión es el remedio de la inmortalidad, como decía la tradición de la Iglesia, pero no es una píldora mágica que actúe contra nuestra voluntad. Cuando este remedio se utiliza viviendo deliberadamente en pecado grave, sin deseo de cambio, sin arrepentimiento, sin buscar confesión, es como si el corazón rechazara lo que reciben los labios. Grace llama a la puerta, pero lo encuentra todo cerrado dentro. Por esta razón, la palabra nos invita a confesarnos frecuentemente, a un sincero examen de la conciencia, a la preparación interior antes de recibir la comunión, no para crear escrúpulos, sino para alimentar el santo respeto por este misterio. Antes de ir a misa, pregúntate: ¿estoy en estado de gracia? ¿Hay pecados que deba llevar al confesionario antes de recibir al Señor? ¿Estoy yendo por amor, por fe o simplemente por costumbre, solo para no quedar mal con la familia o la comunidad? Estas preguntas no pretenden alejarte, sino ayudarte a acercarte a más verdad. A lo largo de esta predicación, he insistido en una cosa: Dios ha preparado algo para ti. Al final, te espera un momento especial de oración. No dejes este vídeo, porque Dios ha preparado algo para ti. No solo quiere advertirte, sino curarte. No solo quiere mostraros el peligro, sino también daros la gracia de una nueva postura ante la Eucaristía, el bautismo, el agua bendita, todo lo sagrado. Quédate conmigo, hermano, hermana. Deja que esta palabra se hunde hondo, aunque duela en algunos puntos. El dolor de la corrección siempre es menor que el dolor de la condenación eterna. Y hablando de agua bendita, déjame preguntarte: ¿cuántas veces has visto a alguien usar agua bendita como si fuera un spray mágico contra la mala suerte? Hay quienes piensan que basta con echar un poco de agua aquí y allá, rociar la casa, el coche, el negocio, como si espantaran a los mosquitos y punto, estamos protegidos. Pero Marcos 16, 17, 18 nos recuerda que las señales que acompañarán a quienes creen están ligadas a la fe. En el nombre de Jesús expulsarán a los demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y serán sanados. No es el agua en sí la que hace el milagro, sino la fe en Dios que actúa a través de su Iglesia.
Y Efesios 6, 10, 12 nos enseña que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y poderes, contra las fuerzas espirituales del mal. Las armas son espirituales, no supersticiosas. El agua bendita es un sacramental valioso. A través de la oración de la Iglesia hace presente el poder del Cristo resucitado, ahuyenta el mal, recuerda nuestro bautismo, ayuda a que el hogar sea un entorno de bendición. Pero todo esto es cierto para quienes lo usan con fe, con oración, con una vida que busca a Dios. Sin fe, el agua bendita se convierte en un gesto vacío. La persona se moja por fuera, pero no deja que le toquen el corazón. Es como alguien que pone un cartel de casa protegida delante de la puerta, pero no enciende el sistema de alarma. El ladrón ve el cartel, pero cuando intenta entrar, se da cuenta de que no hay nada funcionando. Esta es la casa donde hay pequeñas botellas de agua bendita esparcidas, imágenes, crucifijos, pero nadie reza, nadie perdona, nadie busca los sacramentos. Hay un signo externo, pero falta vida interior. Quiero invitarte a usar el agua bendita de una manera nueva. Al hacer la señal de la cruz, no lo hagas automáticamente. Detente un momento, recompone tu mente, di interiormente, por el signo de la Santa Cruz, renuncio al mal, recuerdo mi bautismo, me pongo bajo la protección de la sangre de Jesús. Usa agua bendita en la puerta de la casa, pero cuando rocíes, reza por quienes entran y por quienes salen. Pide a Dios que ese hogar sea un lugar de paz, de perdón, de conversión. Enseña a tus hijos y nietos a hacer lo mismo. No conviertas un regalo tan grande en superstición vacía. Y porque creo en el poder de la intercesión, quiero prometeros algo. Rezaré por cada nombre aquí. Si necesitas oración, deja tu petición en los comentarios y tu amén de fe. No escribas solo reza por mí de pasada. Pon allí, discreta pero sinceramente, lo que tu corazón más desea que Dios lave con esta agua. Un pecado, una herida, una situación familiar. Leí estas peticiones ante Dios. No estás solo en esta batalla. Pero hay algo aún más serio, y necesitamos hablar de ello con amor y verdad. Las Escrituras muestran que quienes endurecen su corazón ante el agua que salva, un día pueden tener sed y no encontrar más. Y aquí te hago otra pregunta. ¿Alguna vez has pensado en la peor sed que puede experimentar un alma? En Lucas 16, 19, 24, Jesús cuenta la parábola del hombre rico y Lázaro. El hombre rico, que en vida tenía todas las comodidades, ignoraba a los pobres en su puerta, vivía como si Dios no existiera. Tras la muerte, se encuentra en tormento, mientras Lázaro es consolado en el seno de Abraham. Y el hombre rico suplica: Padre Abraham, dile a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua para enfriar mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. No pide un vaso lleno, solo una gota de agua. Y sin embargo, esta caída se le niega, porque la decisión ya está tomada en la vida. Quienes hoy desprecian el agua de la gracia, el agua del bautismo, la sangre y el agua de la Eucaristía, el agua bendita que nos recuerda la protección de Dios, mañana pueden clamar por una gota de misericordia y no encontrarla, porque la hora de la decisión ha pasado. No porque Dios deje de ser misericordioso, sino porque su propio corazón se ha cerrado de tal manera que ya no quiere tener nada que ver con Dios. Esta es la peor sed, la sed eterna de quienes se dan cuenta demasiado tarde de que han despreciado las oportunidades que tuvieron. Imagina un pozo que lleva años excavado justo delante de tu casa. Cada día que pasas por allí, ves el agua allí, pero piensas: la conseguiré luego, hoy tengo prisa, luego veré esto, no ahora. Pasaron los años. Un día, por fin, decides cavar más profundo y te das cuenta de que la tierra circundante ha sido cementada, endurecida por tu indiferencia. El agua, poco a poco,
dejó de brotar porque no se buscaba. Este es el corazón que se acostumbra a posponer la conversión, a dejar la confesión para después, la misa para después, la oración para después. Un día llega la sed, pero ya es dura, impermeable. Si esto te asusta, entiende. Jesús no nos muestra esta imagen para paralizarnos de miedo, sino para llamarnos a una decisión concreta ante el agua viva hoy. Hoy es el día en que aún puedes acercarte a la fuente. Hoy todavía es tiempo de confesar, cambiar, revisar tu relación con los sacramentos. Hoy todavía es tiempo de permitir que el agua que salió del lado de Cristo lave tu alma. No esperes a que la sed eterna te despierte. Que esta sed que sientes ahora, esa inquietud, ese anhelo por Dios, esa angustia interior, sea la voz del Espíritu diciendo: ven a la fuente mientras aún hay tiempo. Y es precisamente por esta razón que tras mostrar el peligro de la sed tardía, la palabra nos trae un llamado urgente a la fuente. Me gusta imaginar a Jesús mirándote, a tu historia, a toda esta confusión que a veces es nuestra vida y preguntándome: ¿qué diría hoy a quienes juegan con cosas sagradas y viven en una sed interior permanente? Quizá él repetiría las palabras de Isaías 55, 1-3. Todos los que tenéis sed, venid a las aguas. Ven, compra y come. Ven, compra sin dinero, sin pagar, vino y leche. ¿Por qué gastar dinero en lo que no es pan y el fruto de tu trabajo en aquello que no satisface? Y al final de la Biblia, en Apocalipsis 22:17, el Espíritu y la novia dicen: venid, y venga el sediento, y quien quiera, que reciba libremente el agua de la vida. Verás, se ofrece agua viva, pero no se impone. Dios respeta tu libertad. No obliga a nadie a beber, pero Él advierte claramente de las consecuencias de negarse. Si prefieres seguir intentando saciar tu alma en cisternas agrietadas, en pecados, en vicios, en ídolos, en falsas seguridades, Él lo permite, pero no sin antes gritar desde la cruz: tengo sed, y abrir el lateral para que sepas dónde está el agua real. La responsabilidad es nuestra. ¿Qué puedes hacer concretamente para volver a la fuente? Primero, busca la confesión, especialmente si no se ha confesado durante mucho tiempo o si es consciente de pecados graves que no han sido absueltos. Segundo, reanudar la misa con fe, no como obligación, sino como encuentro con aquel que es la fuente del agua viva. Tercero, reservar momentos de oración ante el tabernáculo, aunque solo sean unos minutos, para que el alma se refresque. Pequeños gestos, hechos con fe, reabren gradualmente los canales que estaban obstruidos. Me gusta pensar en una imagen: el peregrino que tras años rechazando pequeñas fuentes en el camino, finalmente se arrodilla ante la verdadera fuente. Está cansado, quemado por el sol, deshidratado. ¿Cuántas veces en el camino has dicho: beberé luego, paro luego? Eso no es tan importante. Pero cuando la sed se vuelve insoportable, ve un manantial limpio, cae de rodillas, se junta las manos, lleva el agua a la cara, a la boca, y empieza a llorar. Llora no solo por su sed saciada, sino por darse cuenta de cuánto tiempo ha perdido bebiendo barro, cuando siempre ha estado disponible agua de verdad. Quizá hoy Dios te invite a ser ese peregrino que finalmente deja el orgullo y se arrodilla en su presencia, diciendo: Señor, quiero beber de tu agua, no más de mis cisternas agrietadas. Pero hay un punto en la palabra en el que todo se pone patas arriba y nos acercamos a ello. Cuando Jesús, en medio de una fiesta, clama en el templo sobre la verdadera sed y el verdadero río interior, nos revela algo aún más profundo. El mayor peligro no es solo beber sin fe, sino vivir sin dejar que el agua viva desborde de nuestro interior. Y si te dijera que el mayor peligro no es solo beber sin fe, sino vivir sin dejar que el agua viva desborde desde dentro. En Juan 7:37-39, en el último día de la fiesta, el día más solemne, Jesús se levanta y proclama en voz alta: si alguien tiene sed,
que venga a mí y beba. Quien crea en mí, como dice la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. El evangelista explica que habló del Espíritu, que aquellos que creyeran en él recibirían. Atención, Jesús no dice simplemente, te daré agua. Dice que en quienes creen, el agua se convertirá en un río interior. No es solo beber, es convertirse en una fuente. La verdadera fe no consiste solo en no profanar el agua sagrada, en no jugar con los sacramentos y los sacramentales, aunque esto ya es muy importante. La verdadera fe es convertirse en una fuente viva para los demás. Quien bebe con fe se convierte en canal. Quienes beben sin fe se cierran, bloquean el flujo, transforman la gracia en algo reprimido dentro de sí mismos. Cuando una persona se acostumbra a beber los sacramentos solo para sí misma, sin conversión, sin misión, sin caridad, corre el riesgo de transformar la gracia en una carga. En lugar de ser un río que fluye, se convierte en un tanque fijo que con el tiempo se pudre. ¿Con qué frecuencia vemos a personas que participan en todo en la iglesia? Siempre están en misas, en bendiciones, en novenas, pero que son incapaces de perdonar en casa, de ayudar a una persona pobre, de compartir lo que reciben. Beben, 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 pero nada fluye. El agua no se transmite. Esto es un peligro espiritual, porque el agua de la gracia fue hecha para fluir. El Espíritu Santo no solo quiere saciar tu sed, sino transformarte en un instrumento para saciar la sed de los demás. Sed de amor, de perdón, de guía, de oración. Por lo tanto, la llamada, en esta parte de nuestro camino, es dejar que el Espíritu Santo transforme tu vida de tal manera que el agua recibida en la iglesia se convierta en misericordia, perdón y testimonio para los demás. Cuando perdonas a alguien que te ha hecho daño, por el amor de Dios, es el agua de la gracia que se agota. Cuando enseñas a un nieto a orar, cuentas un pasaje del Evangelio a un amigo, rezas con una persona enferma, visitas a un hermano desanimado, estás dejando que el agua viva que has recibido se convierta en un río. No tiene sentido llenar cubos y más cubos de agua en el alma si todos están almacenados, sin usar. Aún así, la gracia pierde su frescura en nuestra experiencia. La gracia compartida se renueva. Y si cuando escuchas todo esto sientes una especie de fuego interior, una certeza de que Dios te está hablando directamente, haz un simple gesto de fe. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe, creo. Tu fe fortalece a los demás. Cuando alguien lee, creo, en los comentarios, recuerda que no estás solo en la lucha. Este creo no es para inflar los números, es para edificar a los hermanos. Es como decir en voz alta en una asamblea, yo también estoy aquí, yo también quiero beber esta agua y dejar que fluya. Pero al mismo tiempo, puede que te preguntes, si todo esto es tan alto, si el plan de Dios es tan hermoso, ¿por qué tantos, incluso después de años en la iglesia, permanecen secos, bebiendo y saciados? Es esta pregunta la que nos llevará a la siguiente etapa. Debido a que existen causas profundas para esta sequedad, hay cisternas agrietadas que deben identificarse y hay caminos de conversión de hormigón que seguir. Y vamos a entrar juntos, paso a paso, dejando que la luz del Verbo revele aquello que aún está oculto. Quédate conmigo, no tengas miedo. La misma mano que señala la herida es la que vierte el agua que sana. Hermanos y hermanas, permitidme volver a esa pregunta que ha resuenado en nuestros corazones. Si existe una promesa tan grande de agua viva, si Jesús abrió su costado en la cruz para que saliera sangre y agua, si hemos estado sumergidos en el bautismo, si hemos tocado la Eucaristía, ¿por qué tantos siguen secos por dentro? ¿Cómo es posible beber de la fuente durante años y aún así sentir el alma agrietada por la sequía? Esto no es una cuestión teórica, es la realidad de muchas personas. Las personas que rezan, van a misa, usan agua bendita,
pero cuando miran dentro sienten aridez, tristeza, la sensación de que algo no fluye, y entonces surge la tentación de pensar, quizá la fuente no sea tan poderosa, quizá no funcione para mí. Pero la palabra de Dios responde de otra manera. En Jeremías 2:13, el Señor dice, mi pueblo ha cometido dos crímenes. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas, cisternas rotas, que no pueden contener agua. Ten en cuenta bien, el problema no está en la fuente, está en la cisterna. Dios se presenta como una fuente de agua viva, agua que brota y que no se agota. Pero la gente excava cisternas agrietadas, embalses llenos de fisuras. Muchos de nosotros también. Recibimos el agua real, vamos a la fuente correcta, pero al mismo tiempo seguimos bebiendo de fuentes envenenadas. Mantenemos ocultos los pecados habituales, una doble vida que en la práctica abre grietas en el alma. Es como si, por un lado, Dios derramara la gracia y por otro, dejáramos que esa gracia fluyera por grietas que no queremos cerrar. Os pido que tengáis el valor de hacer un examen honesto. ¿Cuáles son las cisternas agrietadas de tu vida? Quizás sea una adicción que alimentas en secreto, una relación que sabes que no agrada a Dios, contenido que consumes y que envenena tus pensamientos, programas, páginas web, conversaciones, imágenes, que ensucia tu alma. Quizás sea un lenguaje que vive en el cotilleo, en la calumnia, en un corazón ligado al dolor, a la pornografía, a las mentiras, a la deshonestidad. Vas a la iglesia, bebes el agua de la gracia, pero cuando sales, te sumerges de nuevo en esos charcos contaminados. El agua de Dios entra, pero encuentra un cubo que gotea, se llena, pero nunca permanece. Imagina a alguien que pasa todo el día llenando un cubo que gotea. Camina hasta la fuente, la baja, recoge agua, sube el cubo. De vuelta el agua gotea. Cuando llega a casa, mira dentro y casi no tiene nada. El problema no es la fuente, no es la cantidad de agua, es el cubo agrietado. Así es el alma que no quiere abandonar sus cisternas agrietadas. Va a misa, reza, pide bendiciones, pero oculta una tubería abierta por la que escapa la gracia. Y aún así piensa que Dios es quien no respondió. La palabra, sin embargo, nos dice que no tiene por qué ser así. Va aún más allá cuando muestra que hay aguas contaminadas que Dios quiere purificar por completo. ¿Recuerdas alguna historia en la que el agua fuera amarga y Dios la hiciera dulce? En Éxodo 15, 23, 25, el pueblo llegó a un lugar llamado Mará. Había agua, pero era amarga, impropia para beber. La gente murmuró, se quejó. Entonces Dios le mostró a Moisés un trozo de madera. Moisés arrojó la leña al agua, y se volvieron dulces. En 2 Reyes 2, 19, 22, los hombres de la ciudad le dicen a Eliseo, la ciudad es buena, pero el agua es mala y la tierra es estéril. El profeta pide un nuevo plato de sal, va al manantial y arroja la sal, diciendo, así dice el Señor, he sanado esta agua, la muerte y la esterilidad ya no saldrán de ella. Y el agua se curó. Estas dos escenas son como espejos de nuestra vida interior. Quizá cuando miras dentro, te das cuenta de que el agua de tu historia es amarga. Traumas, pecados, viejas heridas, palabras que escuchaste y que cortaste, situaciones de injusticia, rechazos, violencia. Incluso te acercas a los sacramentos, pero sientes que dentro de ti hay un pozo de amargura, y a veces tiene miedo de mostrárselo a Dios. Prefiere esconderse, acorralarse, fingir que no existe. Pero la Biblia nos dice, Dios es capaz de convertir las aguas malditas en una fuente de vida. La madera que Moisés arroja al agua es una figura de la cruz. Cuando colocamos la madera de la cruz en el amargo pozo de nuestra vida, Cristo empieza a endulzar lo que parecía irreversible. Quiero, como sacerdote, invitarte a hacer precisamente eso, presentar tus aguas interiores a Jesús.
En lugar de beber tu amargura solo, en lugar de guardar resentimientos, en lugar de intentar adormecer el dolor con pecados y distracciones, lleva eso bien al Señor. Di, Jesús, aquí están las aguas amargas de mi historia, lo que no le cuento a nadie, lo que me avergüenza ver. Pon tu cruz aquí, endulza lo que está envenenado, curar a los enfermos, purifica esta fuente. Cuando haces eso, algo empieza a cambiar. La misma área de tu vida que antes era solo una fuente de vergüenza puede convertirse en una fuente de consuelo para los demás. La herida curada se convierte en una herida gloriosa, como las heridas del Cristo resucitado. Lo que has sufrido, purificado por la cruz, se convierte en un lugar de compasión, empatía, intercesión. Quienes han sido sanados de la amargura pueden comprender más profundamente el dolor ajeno. El agua que antes embriagaba, ahora se sacia. Pero para que eso ocurra, tienes que permitir que Dios toque justo donde duele. No basta con echar un poco de agua bendita en la superficie. Es necesario dejar que la madera de la cruz descienda hasta el fondo del pozo. Y porque creo que esta palabra está llegando a las aguas profundas de vuestro corazón, quiero pediros un gesto de fe que también ayude a que este mensaje avance más. He preparado este mensaje con oración y dedicación. Si te tocó, basta con un simple gesto. Deja tu me gusta y suscríbete. Así más almas encontrarán este camino. Cuando haces esto no solo ayudas al canal, sino que te conviertes en un instrumento para que otros corazones también experimenten esta purificación de las aguas interiores. Pero hay un paso decisivo sin el cual nada de esto ocurre: la verdadera renuncia al enemigo que intenta envenenar el agua de la fuente. Hay que preguntarse, ¿quién está detrás de este intento constante de convertir el agua de la gracia en un ritual impotente? Las Escrituras no dejan dudas. En Efesios 6:12, leemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y poderes, contra los gobernantes de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: estad sobrios y vigilados. Tu adversario, el diablo, anda como un león rugiente, buscando a alguien a quien devorar. Y en 2 Corintios 2:11, San Pablo dice que no somos ignorantes de sus planes, es decir, de sus tácticas. El enemigo actúa con astucia, especialmente intentando vaciar la fe en los sacramentos. No teme en sí mismos al agua bendita, al bautismo, a la Eucaristía, como si fueran objetos mágicos. Lo que le aterra es cuando un cristiano aborda estas realidades con fe viva, con un corazón arrepentido, con disposición a obedecer a Dios. Por eso, trabaja para que todo se convierta en rutina, superstición, costumbre. Él lanza pensamientos como: es solo un ritual, está bien si continúas en este pecado. Dios lo entiende. Todos hacen lo mismo. Lo importante es el corazón. No tienes que tomártelo tan en serio. Y así, sin darse cuenta, la persona mezcla aguas, bebe de la gracia y al mismo tiempo del veneno. Piensa en un vaso de agua simple, cristalina, limpia, capaz de saciar la sed. Ahora imagina a alguien dejando caer unas gotas de veneno transparente allí. El cristal sigue viéndose igual. El color no ha cambiado. Quienes miran desde fuera no se dan cuenta. Pero quienes beben, poco a poco, se emborrachan. Así se guardan los pecados a propósito, las prácticas ocultas, las consultas con cosas que no provienen de Dios, los sincretismos, supersticiones, la implicación con el ocultismo, el espiritismo contrario a la fe de la Iglesia, los horóscopos, las simpatías, los pactos, las maldiciones. La persona sigue yendo a misa, usando agua bendita, rezando, pero lleva en su corazón un veneno que él mismo insiste en conservar. Por eso, en este momento, la aplicación práctica que la palabra nos pide es clara: la renuncia explícita al mal, no una renuncia genérica, sino una concreta.
Es hora de abandonar prácticas que sabes que no agradan a Dios. Quemar objetos vinculados al ocultismo, destruir materiales supersticionados, cortar definitivamente relaciones que te alejan de la gracia, dejar de frecuentar entornos donde se cultiva la oscuridad. El agua de la gracia no fue hecha para vivir con el veneno del pecado de mascota. Y es precisamente aquí donde la palabra se vuelve más exigente. Dios pide no solo la renuncia, sino una decisión concreta de la vida ante el agua viva. Te pone un llamado muy claro. Hoy, antes de la palabra, necesitas responder a una pregunta. ¿De qué agua vas a vivir? En Deuteronomio 30, 19, 20, el Señor dice: Hoy tomo el cielo y la tierra como testigos contra vosotros. Os he puesto ante vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida, por tanto, para que tú y tus descendientes podáis vivir, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y aferrándote a Él. Y en Josué 24:15, el líder del pueblo declara: Si os parece malo servir al Señor, elegid hoy a quién queréis servir. En cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Date cuenta de que Dios no está ofreciendo una tercera opción neutral. Hay dos tipos de agua: el agua viva, que fluye de la fuente que es Cristo, y el agua turbia, envenenada por el pecado, la tibieza, la indiferencia. Beber con fe significa reorganizar toda la vida a partir del agua del bautismo, la Eucaristía y la oración. No es solo hacer ajustes superficiales, es poner a Jesús en el centro y dejar que todo lo demás gire en torno a ello. Elecciones, relaciones, hábitos, pensamientos. Beber sin fe es continuar con la rutina, esperando resultados mágicos, como si los sacramentos fueran un seguro automático, mientras el corazón permanece dividido. Imagina que tienes dos fuentes delante de ti. Uno es cristalino, pero está en un camino más estrecho. Para llegar a ello, hay que abandonar algunos atajos, soltar ciertas muletas, dejar atrás algunas pesas. La otra es borrosa, superficial, pero fácil. Está justo ahí, junto a la carretera ancha, rodeada de mucha gente que bebe sin pensar. No elegir es, en la práctica, ya elegir al incorrecto, porque el mundo y el enemigo empujan todo el tiempo en la dirección del agua envenenada. Por eso, hoy, la palabra os llama a una decisión interior. Señor, quiero beber de tu agua. Renuncio en tu nombre a las falsas aguas del pecado. Propongo que en silencio donde estés, renueves tu sí al Dios de la vida y tu no a las aguas envenenadas. Quizá, si estás en casa, puedas después de este vídeo acercarte a un crucifijo, mirar a Jesús en la cruz y decir, con tus propias palabras: elijo tu agua, Señor, elijo la vida, ya no quiero jugar con gracia. Esta elección no es una emoción pasajera, es un punto de inflexión. Y para que no estés solo en esta decisión, como sacerdote, quiero darte pasos muy concretos para empezar a beber con fe hoy. Sin embargo, primero, permítanme reforzar algo. Al final de este vídeo, reuniremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en vuestra vida. Quédate, porque Dios ha preparado algo especial para ti. No es exagerado decir que si respondes a la gracia hoy, puedes mirar atrás en el futuro y decir: ahí fue donde todo empezó a cambiar. Ahora pasemos a la pregunta práctica. Si hoy decidieras tomarte en serio esta agua, ¿qué cambiarías mañana por la mañana en tu rutina? La palabra de Dios no nos deja sin un manual de actitud hacia la gracia. En Santiago 4.7-8 leemos: Someteos, por tanto, a Dios. Si resistes al diablo, huirá de ti. Acércate a Dios, y Él se acercará a ti. Limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, vosotros de mente dividida. En Efesios 6:11 se nos invita a ponernos la armadura de Dios para resistir las artimañas del diablo.
Y en Colosenses 3:1-3, la palabra nos exhorta: si habéis sido resucitados con Cristo, buscad las cosas que están arriba. Pon tu corazón en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque has muerto y tu vida está oculta con Cristo en Dios. La verdadera fe siempre se manifiesta en gestos concretos. Uno de los primeros pasos prácticos es reanudar la confesión regularmente, por ejemplo, mensualmente, o siempre que haya conciencia de un pecado grave. La confesión es como lavar el depósito desde dentro. No tiene sentido verter agua nueva en un tanque lleno de barro. Segundo paso, usa agua bendita a diario, pero con oración consciente. Cuando despiertes, cuando salgas de casa, antes de dormir, haz la señal de la cruz, pidiendo a Dios que renueve en ti las promesas del bautismo, que proteja tu mente, tus ojos, tu boca, tu corazón. Tercer paso, prepararse para la Eucaristía. Lee el Evangelio el día antes de la misa, llega unos minutos antes para jubilarte, pide perdón, da intenciones. Cuarto paso, evita los pecados mortales como si estuvieras evitando mezclar veneno en tu propia agua. No juegues con lo que la palabra y la Iglesia siempre han llamado serio. Piensa en tu alma como un reservorio que necesitas mantener limpio en casa. Si sabes que el depósito de agua está sucio, lleno de suciedad, nadie quiere beber de él. Así ocurre con los hábitos diarios de fe. Oración diaria, lectura de la palabra, examen de la conciencia por la noche, cuidado con lo que entra por los ojos y los oídos. Todo esto ayuda a mantener el depósito en orden. No tiene sentido ir una vez al año a una gran reunión espiritual si, a diario, dejas que el tanque de agua de tu corazón se llene de basura. Dios te ofrece hoy pasos simples pero poderosos para que esta agua viva encuentre espacio para fluir. Y si esta palabra te está tocando el corazón, deja tu me gusta en mi vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén. Es como encender una vela en medio de la oscuridad, diciendo, estoy de acuerdo con esta verdad, quiero vivirla. Pero aún hay un punto que debe decirse con toda la fuerza. ¿Y si hoy fuera la última vez que Dios te ofreciera esta agua? Santiago 4:14. Nos recuerda que nuestra vida es como un vapor que aparece durante un tiempo y luego desaparece. En 2 Corintios 6:2 escuchamos: ahora es el tiempo aceptado, ahora es el día de la salvación. Y Hebreos 3:15 insiste: hoy, si queréis oír su voz, no endurecéis vuestros corazones. No hay garantía de lo de mañana. Cada día que pasa es una gota menos en la copa de oportunidades. Quienes posponen la fe, quienes empujan la conversión con el estómago, quienes dicen, algún día pondré mi vida en orden, siempre beben un sorbo menos del agua que podría salvarse a sí mismos y a su familia. Imagina un vaso vaciado lentamente, gota a gota. Cada día que vives es una gota que desaparece. No sabes cuántos quedan. Algunos tienen la copa casi llena, otros solo tienen unas pocas gotas, pero nadie sabe el número. La única certeza es que el vaso no se rellena con el tiempo. La dirección de la vida siempre es hacia adelante. No puedes volver atrás y recuperar oportunidades perdidas. Esto no es para desesperarte, es para despertarte. Por eso, con todo el amor de un pastor y con toda la seriedad de la fe, hago un fuerte llamamiento. Tome una decisión inmediata, no lo dejes para más tarde. Si necesitas ir a confesarte, piensa en qué sacerdote, qué iglesia, a qué hora puedes ir esta semana. Si estás fuera de la misa, decide ahora el día y la hora en que volverás. Si vives en pecado grave, deja que Él decida ante Dios cortar ese pecado a toda costa. Si has estado jugando con agua bendita, con el bautismo, con la Eucaristía sin fe, di hoy: Señor, basta, quiero beber con fe, quiero respetar vuestra gracia. Con toda la autoridad que la Iglesia me otorga, ahora quiero preparar tu corazón para la oración que vamos a orar.
Esta oración es para vosotros, que hoy elegís no volver a beber esta agua sin fe. No será solo un conjunto de palabras hermosas, sino un acto de rendición, de renuncia, de decisión. Y si te quedas conmigo hasta el final, pondremos ante Dios todo lo que hemos oído, todo lo que se ha removido, todo lo que ha sido iluminado. Pidámosle a Él mismo que selle con el Espíritu Santo esta decisión que estás tomando. Porque, mi hermano, mi hermana, la fuente está abierta, el agua sale a borbotones. La pregunta es, ¿vas a beber ahora por fe o vas a seguir posponiendo hasta que solo recuerde una fuente a la que nunca quisiste acercarte? Hermanos y hermanas, ahora quiero llevaros a un momento sagrado. Entremos juntos en la oración. Recuerda una frase que escuchamos de Jesús y que cruzó todo este camino. Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Es Él quien nos dice esto en Juan 7:37, y es en esta promesa en la que queremos apoyarnos ahora. Si puedes, cierra un poco los ojos, calma tu corazón y reemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, fuente de agua viva, hoy queremos acercarnos a ti con toda la humildad de nuestro corazón. Dijiste que si alguien tiene sed, puede venir a ti y beber, y reconocemos, tenemos sed, sedienta de perdón, paz, sentido, presencia. En esta oración hemos venido a pedir que esta agua viva que brota de tu corazón abierto en el Calvario derrame sobre nosotros y sobre nuestros hogares. Primero, queremos darte las gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que hoy nos ha recordado las aguas del diluvio, del Mar Rojo, la roca en el desierto, el agua del bautismo, la Eucaristía y el agua bendita que toca nuestras vidas cada día. Gracias por mostrarnos que nada de esto es un ritual vacío, sino un encuentro real contigo. Gracias por el agua del bautismo, donde morimos y resucitamos contigo. Gracias por el agua mezclada con vino en la Eucaristía, signo de tu sangre derramada por amor. Gracias por el agua bendita, que nos recuerda esta gracia y nos ayuda en la batalla espiritual. Reconocemos, Señor, que todo viene de ti. Nada es nuestro mérito, todo es un regalo. También te damos las gracias, Jesús, por habernos abierto los ojos al peligro de jugar con aquello que es santo. Gracias por advertirnos que hay una forma de beber que salva y una forma de beber que condena. Gracias por no habernos dejado en la ignorancia, sino que nos has enseñado, con firmeza y misericordia, a no acercarnos al agua sagrada con el corazón frío, distraído y dividido. Ahora, Señor, queremos clamar por fuerza y sabiduría. Tú mismo nos dijiste en el Evangelio de Lucas que el Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Lucas 11:13. Así que de niños pedimos, derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, llénanos con tu luz, con tu fuerza, con tu santo temor. Danos sabiduría para aplicar en la práctica todo lo que escuchamos, que no sea solo un video lo que nos conmovió, sino una palabra que nos convirtió. Que tu Espíritu nos enseñe a acercarnos a toda realidad sagrada con fe viva, el bautismo, la Eucaristía, el agua bendita, la oración, la palabra. Que nunca volvamos a tocar estas cosas como quien entra en cualquier baño, sino como quien asciende vivo al Calvario ante tu lado abierto. Espíritu Santo, ven sobre cada persona que ora conmigo. Llega a quienes están cansados, a quienes sienten que su corazón se rompe por la sequía, a quienes han caminado en fe durante años, pero por dentro se sienten secos. Viene a fortalecer a quienes quieren cambiar, pero tienen miedo. Ven y da valor a quienes necesitan abandonar viejos pecados. Viene a iluminar a quienes viven en la confusión, sin saber qué está bien y qué está mal. Viene a reavivar la fe de quienes se han enfriado.
Ven y enciende un nuevo amor por los sacramentos, por la misa, por la confesión, por el agua bendita, por todo lo sagrado. Señor Jesús, también queremos presentarte ahora peticiones muy concretas. Tu palabra nos dice en Juan 8:36 que si el Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres. Por lo tanto, pedimos la liberación. Libera, Señor, a quienes están encadenados por vicios, por pecados repetidos, por lazos espirituales que parecen irrompibles. Que el agua que salió de tu lado abierto lave toda cadena invisible, destruya toda prisión, rompa toda alianza hecha con el mal, consciente o inconscientemente. Libera a quienes se han involucrado en prácticas ocultas, en supersticiones, en las aguas envenenadas de este mundo. También pedimos protección, Señor, como nos promete el Salmo 91, que habla de aquel que habita bajo la protección del Altísimo y descansa a la sombra del Todopoderoso, que no teme el terror de la noche ni la peste que se extiende en la oscuridad. Tómanos a nosotros y a nuestras familias bajo tu ala. Que el agua bendita se use con fe, que la oración se haga con confianza, que la vida sacramental vivida con sinceridad sea como un escudo a nuestro alrededor. Protege nuestros hogares, nuestras habitaciones, nuestras puertas, nuestros caminos. Protégenos de todo ataque espiritual, de toda influencia maligna, de cada trampa del enemigo. Mira también, Señor, a nuestras familias. En Hechos 16:31, tu palabra nos dice: creed en el Señor Jesús, y vosotros os salvaréis, vosotros y vuestra casa. Os pedimos con toda la fe de nuestro corazón que alcancéis la nuestra. Visita a niños distanciados, nietos que no han sido bautizados, cónyuges que se burlan de la fe, familiares que viven en grave pecado, lejos de la iglesia. Vierte agua viva sobre quienes parecen secos. Donde no podemos llegar con palabras, tú vienes con tu gracia. Ojalá algún día podamos ver con nuestros ojos la promesa cumplida, nuestra casa sirviendo al Señor, reunida alrededor de tu mesa, viviendo en tu amistad. Señor, también conoces las heridas internas que cada uno lleva. El Salmo 147:3 nos dice que tú sanas a los que tienen el corazón roto y curas sus heridas. Por eso, ahora presentamos traumas pasados, palabras que nos han marcado, rechazos, abandonos, humillaciones, abusos, duelo, pérdidas. Presentamos miedos profundos, sentimientos de culpa, vergüenza, indignidad. Derrama tu agua sobre estos lugares ocultos del alma. Borra la memoria. Endulza, con la madera de la cruz, las aguas amargas de nuestra historia, como hiciste en Mará. Convierte una fuente mimada en una fuente de vida, como hiciste a manos de Eliseo. Que tu cruz descienda al fondo del pozo de nuestras vidas y sane lo que nadie más puede ver. También pedimos, Señor, protección física y renovación de fuerzas. Tu palabra en Isaías 40:31 nos asegura que quienes esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan con alas como águilas, corran y no se cansan, caminen y no se cansen. Mira a los enfermos que rezan con nosotros, a los ancianos cansados, a quienes enfrentan tratamientos difíciles, dolor crónico, limitaciones del cuerpo. Dales alivio, Señor. Si es tu voluntad, concédete la sanación, pero en todos los casos, desata fuerza, consuelo, valor. Que nadie se sienta solo en su dolor. Que la certeza de tu presencia traiga una paz que el mundo no pueda arrebatar. Ahora, Señor, queremos hacer algo muy serio, un acto de rendición. Nos invitáis en Mateo 11:28-30. Venid a mí todos los que laboráis y estáis cargados, y yo os daré descanso. Toma mi yugo sobre ti, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Ante esta promesa, llevamos a tu altar toda el agua envenenada de nuestra vida. Traemos nuestros pecados, adicciones, miedos, heridas, idolatrías, los pozos en los que insistimos en beber lejos de ti.
También llevamos toda el agua de la gracia que hemos recibido sin fe, todos los sacramentos que tratamos con indiferencia, todas las veces que tocamos el agua sagrada con el corazón frío. Hemos puesto todo esto ante ti, Jesús. Ahora entregamos nuestro corazón dividido, entregamos la doble vida, revelamos los oscuros secretos que nos avergüenzan, entregamos los altares ocultos que levantamos a otros dioses, dinero, placer, orgullo, resentimiento. Transmitimos, principalmente, el miedo al cambio. Y os pedimos, tomad todo en vuestras manos, purificadnos con vuestra agua, hacednos de nuevo fuentes de agua viva, como prometisteis en Juan 7:39, para que ríos de agua viva fluyan desde dentro de nosotros por el poder del Espíritu Santo. Señor, creemos que estás escuchando esta oración. Tu palabra nos asegura, en Marcos 11:24, todo lo que pidas en oración, cree que lo has recibido, y así será contigo. Y en 1 Juan 5:14-15, leemos que esta es la confianza que tenemos contigo. Si pedimos algo según tu voluntad, nos escuchas. Y si sabemos que nos escuchas, sabemos que ya tenemos lo que te pedimos. Por eso, con humildad pero firmeza, sellamos ante ti la decisión de que este verbo ha despertado en nuestros corazones. Nunca más querremos tratar el agua sagrada sin fe. Nunca queremos abordar el bautismo, la Eucaristía, el agua bendita, tu palabra, como si fueran cosas ordinarias. Recibe, Señor, esta decisión. Confírmalo con tu espíritu, y ahora quiero invitarte a orar conmigo. Si esta oración también es tuya, si dices sí a esta llamada, escribe en los comentarios con fe. Amén, creo. Este amén, creo, es su acto público de fe. Es como si, ante toda la asamblea invisible de ángeles y santos, levantaras la mano y dijeras, elijo agua viva, elijo beber con fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, al llegar al final de nuestro camino, quiero hablar un poco más a vuestro corazón. Hoy estamos viajando juntos en un verdadero viaje a través de las Escrituras. Hemos visto que en el Antiguo Testamento el agua nunca fue neutral, o bien salvaba o juzgaba. En el diluvio ella purificó la tierra de la maldad. En el Mar Rojo abrió el camino para el pueblo de Dios y se cerró sobre sus enemigos. En el desierto brotó de la roca para saciar la sed de un pueblo cansado. Luego contemplamos el agua que fluye del lado abierto de Cristo, en el Calvario, unida a la sangre, como fuente del bautismo y la Eucaristía. Y finalmente, escuchamos a Jesús prometer que, en quienes creen, esta agua se convierte en un río interior. La verdad central que el Señor nos ha dado puede resumirse en una frase: nunca bebas esta agua sin fe. Esto significa nunca acercarse al bautismo, la Eucaristía, el agua bendita, la oración, la palabra, con un corazón frío, distraído e indiferente. Dios se toma muy en serio lo que nos ha dado. Cada gota de agua bautismal, cada gota de vino consagrado, cada gota de agua bendita usada con fe, tiene un peso eterno. La gracia es un don demasiado valioso para ser tratado como una costumbre. Al mismo tiempo, este mensaje no es solo una advertencia, es una invitación. Hoy, para muchos de nosotros, comienza una nueva normalidad espiritual. Una casa consagrada donde el agua bendita no es un adorno, sino un recordatorio vivo del bautismo usado a diario con la oración. Una rutina en la que la misa deja de ser solo una obligación y se convierte en un verdadero encuentro con la fuente. Un corazón que decide renunciar a las aguas envenenadas del pecado y permanecer cerca de la fuente del agua viva, que es Cristo. Este mensaje es para ti. No es casualidad que hayas llegado tan lejos, que hayas escuchado cada parte, que hayas rezado esta oración. Dios os ha elegido para que escuchéis esto hoy, a través de estas enseñanzas.
conoce tu sed, tu historia, tus luchas. Y ahora os dejo una pregunta para que os llevéis. ¿De qué agua vibréis a partir de hoy? ¿Del pozo poco profundo del mundo que nunca satisface o del profundo manantial que brota del corazón de Jesús? Antes de despedirnos, permítanme abrir mi corazón como pastor. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe, caminando por la palabra, dejando que ilumine nuestras vidas. Eres una pieza importante aquí. Tu presencia, tu tiempo, tu atención, tu fe, todo eso cuenta. Así que, si aún no lo has hecho, te invito con cariño. Deja tu me gusta en este vídeo, suscríbete al canal y activa la campana. Esto, en el mundo digital, es como encender una vela en la iglesia. Es un gesto sencillo, pero hace que la luz vaya más lejos. Más que eso, quiero conocerte mejor. Comenta abajo dónde estás viendo. La ciudad, el estado, el país. Cuando leo Padre, rezo desde el noreste, desde el sur, desde fuera de Brasil. Es como si viera este río de agua viva fluyendo por tantos lugares. Y si lo sientes en tu corazón, comparte también lo que estás pasando, una intención, una lucha, para que podamos orar juntos. Su historia importa para Dios y también para nosotros. Aquí no somos números, somos una familia espiritual. Esto, hermanos míos, es solo parte del camino que recorremos juntos. En el próximo vídeo de este canal, queremos profundizar aún más en otro de esos misterios olvidados de nuestra fe. Verdades que a veces están ocultas, pero que cuando resurgen transforman la vida espiritual. Hablaremos, por ejemplo, de cómo vivir más profundamente en la presencia de Dios en nuestra vida diaria. Cómo transformar el hogar en un lugar de bendición. Cómo usar otros signos de fe con comprensión y poder espiritual. No dejes pasar esa oportunidad. El siguiente paso en tu camino de fe está al alcance. Caminemos juntos. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. No desconectes aquí. Ahora da el siguiente paso en este viaje viendo el próximo vídeo en mi canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia del Señor y a experimentar la plenitud de sus planes para nosotros. No te detengan aquí, porque Dios aún tiene mucho más que revelar a vuestro corazón. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier ataque, cualquier sequía, cualquier sed. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Que el Señor te bendiga, que el agua viva del Espíritu Santo fluya dentro de ti, que tu hogar sea un lugar de gracia, que tu familia sea alcanzada por esta fuente, y te esperaré, de verdad, en el próximo video. Sigamos juntos, paso a paso, dejando que la palabra nos guíe hacia las aguas profundas de Dios. Amén.